la filosofía y cuáles son los principios de la teoría de las restricciones, comprender cómo aplicar el método, aunque ya habrá quedado bastante claro en la película, empezar a ver, que esto tal vez no sé si se cuenta tanto en la película, si en el libro, los beneficios, similitudes y diferencias que hay y también los puntos de intersección con los sistemas de planificación tradicional, como por ejemplo los sistemas MRP, y con la filosofía del Lean Production, del Just in Time y todo lo que tiene que ver con el toyotismo. Digamos, hay mucha relación que en la película queda como que no se trabaja tanto, pero la vamos a tratar de abordar. Y después, obviamente, como siempre, tratar de reflexionar en general y en particular con la relación con el paradigma 4.0, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, estamos hablando de un libro, ¿sí? Un libro convertido en película. El libro lo escribe el doctor Eliyahu Goldratt, básicamente viene del palo de la física, y escribe la meta y es uno de los primeros libros que terminan siendo bestseller, ¿no? Millones de copias alrededor del mundo, pero es uno de los primeros libros que habla de negocios y los escribe como una novela, ¿no? Esto es interesante porque después, y si miramos en la actualidad, inclusive hay muchos libros que están escritos haciendo analogías, ¿no? Pero este es como fundacional porque fue de los primeros en tener esa cabeza de vincular el mundo real y llevarlo a una novela, ¿no? A nivel negocios, producción y operaciones. Por supuesto, viene de la física y cuando se empieza a meter en estos temas funda una consultora que por un lado resolvía problemas, por otro lado capacitaba, digamos, terminó siendo un grupo, ¿sí? El grupo Goldratt, y no fue el único libro que escribió varios después a continuación de la meta. El libro de No fue la suerte es un poco la segunda parte de la meta y después está otro destacable que es Cadena Crítica, que trata de abordar más en específico lo que tiene que ver con un proceso sistémico, ¿no? Porque él, una de las cosas que plantea, y ahora lo vamos a ver, es que los sistemas son como cadenas y esa cadena tiene un eslabón más débil que es el cuello de botella. Así que en la presentación tienen acá un link para ver, por lo menos, la puerta de entrada de Wikipedia y después pueden explorar todo lo que quieran, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Sí? Pregunta para reflexionar en una de hecho, la última clase que tenemos en esta materia. Creemos que es el tema que mejor resume todo lo que vimos en este cuatrimestre y la pregunta es esta, ¿no? ¿Cuál es la meta? En este caso, profe, ¿Cuál es la meta? hacer un negocio rentable, aumentar las utilidades. La meta en los negocios, seguro que es esa. Pero depende quizás del tipo de organización, depende del rubro, depende quizás la meta. Bien, es una pregunta abierta porque, digamos, y avanzada el encuentro de hoy vamos a terminar hablando un poco de todo, pero la meta es aquello que uno quiere lograr, ¿no? Uno puede ser la empresa, uno puede ser una persona, una familia, una organización sin fines de lucro, lo que fuera. Entonces, es una pregunta que no tiene respuesta hoy, sino que es una pregunta que los invitamos a que se lo hagan en cada momento que emprendan, ¿no? O que tengan un nuevo desafío, o que estén ahí medio viendo para dónde va la vida, ¿no? ¿Cuál es la meta? Como empezar a tener un concepto más estratégico de la meta y no tan a corto plazo. Pero entonces sí, si hablamos de los negocios, la meta termina siendo generar utilidades, ¿no? Ganar dinero. Y eso está basado, o por lo menos los primeros indicadores que uno mira son los beneficios económicos, el flujo de caja, el retorno sobre las inversiones. Y en la película se ve muy bien que tomar decisiones en base a los costos es, como mínimo, no estás viendo la película completa. Seguramente no estés pudiendo abarcar todo aquello que necesitas abarcar para alcanzar la meta. Hay una frase que dice que creo que ya la hablamos en el cuatrimestre, que analizar el rendimiento o el cumplimiento de los objetivos de una empresa con el concepto de los costos, ¿sí? o de la contabilidad es como manejar un auto a 100 kilómetros por hora mirando por el espejo retrovisor. Vamos viendo cómo nos fue, pero en realidad no sabemos qué hay adelante. Entonces,
en ese sentido, y bajando un eslabón más en lo que ven en pantalla, termina siendo los 3 indicadores que plantea la teoría, por lo menos desde el punto de vista de la teoría de las restricciones, tenemos 3 variables clave con las que tenemos que operar y que tenemos que medir y tratar de mejorar. El throughput, que es lo que creo que un compañero decía que no había escuchado al principio. Bueno, estamos hablando del throughput. No sé si llegaron a entender el concepto, si alguien lo quiere ¿No es el reforzar. rendimiento? ¿Cómo? ¿No se le considera como el rendimiento usualmente ¿El rendimiento de qué? del proceso? No. Creo que son, en este caso, eran los ingresos menos los costos. O sea, Sí, sí, tal cual. Tal cual. Al nivel la película lo simplifica un poco y dice son los ingresos menos los costos, pero la definición técnica, y es una palabra que no tiene una traducción literal en el español, por eso a veces cuesta un poco, pero es básicamente la velocidad con la que genero ingreso a través de las ventas. O sea, la velocidad, la tasa de generación de utilidades a través de las ventas. Que eso está muy ligado a los costos, por eso lo simplifican y dicen precio de venta menos costo, pero en realidad es un poquito más complejo el concepto, es la tasa, la velocidad con la que genera ingreso a través de las ventas. Después, por otro lado, tenemos los inventarios. Y por último, los costos operativos. Que en los costos operativos hay muchísimo para hablar, porque los costos operativos, con la lógica dominante que todos tenemos adentro, que es la del taylorismo-fordismo, nos sale por naturaleza, creemos que los costos operativos se bajan a partir de la mejora de la eficiencia, ¿no? De los procesos y de la productividad, analizando procesos y mejorándolos. Y la verdad es que por lo menos lo que plantea la teoría es que las economías de escala lo que generan es una ficticia reducción de los costos unitarios a partir del aumento del tamaño del lote y de los mínimos cambios de setup. Entonces, si hago lotes más grandes a velocidad más rápida, mi costo unitario es menor. Es verdad para la contabilidad, pero después para la meta de la empresa, que es ganar dinero y a partir de eso trabajar en las eficiencias globales del sistema, la verdad que es bastante discutible. Entonces, cuando uno habla de mejorar los costos operativos, no está hablando necesariamente de mejorar la eficiencia de los procesos a nivel local, sino a nivel global, ¿sí? de toda la cadena, de todo el sistema. Al final lo que uno va a querer es que el throughput aumente, que los inventarios bajen y que los costos operativos también, ¿no? Eso naturalmente va a repercutir en los beneficios, en el retorno y en el flujo de caja que por carácter transitivo va a terminar generando o por lo menos favoreciendo que alcancemos la meta. Pero fíjense que no es lo mismo mirar los indicadores a nivel beneficio y flujo de caja que mirar los otros. Los problemas a resolver son totalmente distintos. Así que bien, avanzando un poco más, la teoría, para enmarcarlo un poco en la materia y en los esquemas de planificación que venimos viendo, no está trabajando a nivel estratégico. En realidad está trabajando más bien a nivel táctico operativo. Por eso gestiona pedidos reales y va del plan maestro de la producción para abajo, pero fíjense que en ningún momento estuvo mirando pronósticos. ¿Sí? En la película no se habló de cuáles son los pronósticos, las proyecciones y demás. Entonces, es una teoría que está más apuntada a la operación que a la estrategia. Bien, acá tenemos los conceptos previos, los voy a pasar por alto porque es básicamente todo lo que estuvimos viendo en la materia hasta el día de hoy. Y acá, de vuelta, mucho texto, pero porque queremos apuntalar y dejar bien en claro cuáles son los principios en los que se basa la filosofía de la teoría de las restricciones. ¿Sí? Vamos a ir hablándolos y me gustaría que en cada uno, si yo les voy a estar dando lugar o me interrumpen, pero que vayamos buscando ejemplos de la película en donde estos principios los hayan visto aplicados. ¿Sí? Entonces, si yo no les doy el espacio y quieren decir algo, por favor me interrumpen. ¿Sí? Yo voy a ir un poquito como para avanzar. El primero es que el óptimo global no es la suma de los óptimos locales de cada proceso. ¿Sí? Ustedes ya vieron el concepto de balanceo de línea, esa tubería que tiene procesos que tienen una capacidad de 20 piezas por hora y procesos que tienen una capacidad de 5 piezas por hora. Entonces, el cuello de botella está en el de 5, ¿no? Eso ustedes ya un poco lo conocen. Pero entonces, esto lo que dice es, no me tengo que concentrar
en mejorar ningún tipo de productividad, ni de eficiencia, ni de utilización en los procesos que no son el cuello de botella. ¿Está bien? Los sistemas son como cadenas, entonces lo que dice Goldratt es que toda la organización tiene un conjunto de procesos que trabajan de manera coordinada para alcanzar una meta común, y en esa consecución de procesos, en esa cadena, hay un eslabón más débil que es el cuello de botella. ¿Qué ejemplo, ¿sí?, ustedes encuentran de esto en la película? La máquina, ¿cómo La era? NSX-10. Esa misma. La que funcionaba como cuello de botella porque era nueva, era muy linda y todo, pero no podía abastecer. Bien, en el ejemplo de la salida con el hijo, ¿no?, de la excursión, el cuello de botella era Herbie. Entonces, la pregunta es, ¿en qué situaciones uno podría mejorar los óptimos locales de cada proceso y estar mejorando la eficiencia de todo el sistema? Y esa podría ser una pregunta. ¿Existe un escenario en donde eso pueda pasar? Y en el caso de la película, o sea, el óptimo local de cada proceso, para que pueda alcanzarse el óptimo global, tendrían que ajustarse de alguna forma o alinearse al cuello de botella. Si no, en realidad por ahí no era el óptimo de cada proceso, pero sí se alcanza el óptimo global, relacionado con el primer punto. Por eso, o sea, todo está encadenado de alguna forma, está todo relacionado. Y si algo no funciona, lo otro no va a funcionar. Sí, Sí. sí, como que al principio alinearon el flujo sobre el cuello de botella y después trabajaron en mejorarlo, ese flujo. Entonces, contribuía todo al óptimo global. Bien, entonces, lo que estamos partiendo de la base de que los procesos están conectados y son interdependientes, ¿sí? Si fueran procesos aislados, que como si fueran células de producción, bueno, podría aumentar la eficiencia de una célula y de otra no, y aún así, esta célula no era el cuello de botella, pero estoy aumentando la eficiencia de una línea, por ejemplo, o de una célula. Ahora, cuando los procesos están interconectados y tienen relación entre sí, ahí es cuando más me tengo que centrar en la interdependencia y en la eficiencia global. Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de célula hablamos de filosofía just in time y de lean production, entonces ahí empieza a haber grises, ¿no? Cuando el proceso está interconectado, miro la eficiencia global. Cuando el proceso está por células, tal vez puedo analizarlo de manera aislada por célula. Entonces, un poco la teoría de Goldratt ahí empieza como a tener cortocircuitos con el just in time, ¿no? Siguiendo un poco, todo cambio introducido en un sistema debe estar orientado a alcanzar la meta, y acá se da lo que se suele llamar la paradoja de la productividad, ¿no? La paradoja de la productividad la plantea también en los años 80 un niato, ¿sí?, que se llamaba William Skinner, que lo que dice es que yo puedo tener mucha productividad, pero eso no me genera necesariamente que esté ganando dinero. Lo que comentabas, Cristian, me parece hace unos minutos. Si yo gano dinero, seguro soy eficiente, y tal vez no. Y si soy eficiente, voy a ganar dinero, y tal vez no. Entonces, esa paradoja de la productividad tiene mucho que ver con analizar el cuello de botella y saber que esa es la limitación que tiene el sistema para aumentar el throughput, ¿no? El ingreso, la tasa de ingreso a través de las ventas que tiene la empresa o el sistema en general. Bien. Hay otro principio que dice que los problemas del sistema tienen como origen unos pocos eslabones, ¿no? Acá ¿qué eslabones vieron que en la cadena total, ¿no? Vieron en la empresa que tuvieron lugar, ¿sí? ¿Cuáles fueron los eslabones que generaron restricciones? La NSX10 ya la dijeron. El alto inventario puede ser. La parte comercial. El mercado. El Primero último. hablaban de inventarios, creo que era Milagros. Sí, sí. ¿En qué medida los inventarios fueron la restricción? A ver. O sea, Tenía un yo costo Principalmente muy no era el elevado. manejo de lotes que tenían. Perdón, manejo de- dejemos terminar a Milagros y ahora vamos con los demás. Es que en ese caso el tema de los inventarios hablaba de que tenían altos inventarios de componentes y esos tenían que llegar a la máquina, entonces estaban usando la capacidad para cosas que en realidad no estaban necesitando. Creo que en ese caso hablaban del tema de los inventarios, reducir los inventarios para poder aprovechar realmente la capacidad de la máquina en lo que se necesitaba, porque no estaban llegando ni siquiera los componentes a la máquina a tiempo.
por Eso es cierto, atención. eso es cierto, pero vos estás hablando de una causa. ¿Sí? Una de las causas, una de las tantas cuestiones que mejoraron fue el tema de los inventarios, pero la restricción seguía siendo la misma, que era la NSX10, ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué otras restricciones hubieron? ¿Alguien comentaba del mercado o lo comercial? ¿Cómo sería eso? ¿Podría ser también, profe, el tiempo de respuesta? Justamente cuando hablan de reducir el tamaño de lotes para poder responder más rápidamente a las demandas del mercado. Está bien, pero la pregunta es cuál es el cuello de botella, ¿no? ¿Cómo Yo lo creo que resolvieron? no había una conexión entre la parte de ventas y la parte de producción, para que ventas se comprometa a vender lo que producción puede producir, digamos, en este caso el lote, en lugar del lote completo, decir tanto por semana, como que haya una conexión ahí, me parece. Eso, todo lo que están diciendo es correcto a nivel causa y cuestiones que mejoraron. Pero vuelvo con la pregunta, porque esta es la pregunta central que uno tiene que analizar. ¿Cuál era la restricción? ¿Cuál era el cuello de botella? El mercado, o sea, no había la demanda. Vieron que en un momento el profesor Jonah dice que una restricción, digamos, estrictamente hablando, es cualquier proceso en donde la capacidad es menor a la demandada. ¿Está bien? Entonces, la restricción, como estamos hablando, ¿sí? para resumir el concepto, era que podemos producir, pero el mercado no nos demanda lo suficiente como como para poder ocupar nuestra capacidad. Entonces la restricción era esa y que por supuesto las maneras que fueron encontrando de resolver ese problema son todas las que ustedes dijeron y las vamos a abordar en unos minutos, ¿sí? Un poquito más adelante. ¿Qué otra restricción? Porque yo la verdad que vi bastantes más. En un momento, por ejemplo, la restricción era que, por ejemplo, el equipo, ¿no? Con el que estaba trabajando Alex Rogo no entendía que tenía que reducir los tamaños de lote. Entonces, ya no era la restricción la máquina, porque la máquina podía resolver el problema. La restricción estaba en la cabeza de las personas que no veían como una alternativa reducir el tamaño del lote, porque pensaban que eso iba a impactar en la eficiencia, ¿no? Y tenían razón. Lo que pasa es que impactar en la eficiencia negativamente no quiere decir que no impactemos en el proceso global positivamente. Entonces, ahí estamos hablando de una restricción que no era física, así que no era propia de la cantidad de piezas que puede fabricar una máquina, no era comercial, porque hasta ese momento no estaban teniendo problemas del mercado, de hecho estaban atrasados con los pedidos, sino que era una restricción más cultural o se suele llamar restricción política, que tiene que ver con las políticas de la empresa o con las decisiones que se toman. Igual, Sí. perdón, no, ahí no sé si el jefe de planta comentó que había un tema de ajuste, que entiendo que es cambio de modelo, que era complejo, por eso es que planteaban hacer lotes largos. Bueno, pero entonces tal vez la solución era empezar a trabajar sobre el tiempo de setup, ¿sí? Aplicar el método SMED para reducir el tiempo de setup, entonces poder achicar los tamaños de lote. Volvemos a los cursos de acción. Pero si miramos el cuello de botella, era una restricción política. Imagínense que en el caso del mantenimiento, ¿sí? Cuando la máquina estaba parada, que estaban atendiendo a otra máquina, hubiera habido un jefe de mantenimiento que dice, no, yo tengo mi planning y nadie me lo va a modificar. Entonces yo cuando termine de reparar la otra máquina, voy a venir a reparar la NSX10. Bueno, ahí tenemos otra restricción política, que tiene que ver con la política de mantenimiento de las máquinas, pero no con la máquina en sí. La restricción en ese caso no era la máquina. ¿Está bien? Es la gente que en realidad... La forma de trabajo. En las organizaciones hoy en día, sí, que tenés ese tipo de restricción de que la gente por ahí o no quiere cambiar la forma de trabajar o no quiere de alguna forma ajustarse a este tipo de cambios. No. Exactamente. O por ahí no estaba bien hecha la bajada para los operarios. Bueno, tampoco ellos tienen decisión propia. Por ahí el que se lo bajó dijo, bueno, arreglen toda y no le dio la prioridad necesaria a los cuellos de botella. Por eso mismo no es una restricción de la máquina. De hecho, si ese fuera el caso y la política no se cambia, pero tal vez la empresa dice compremos una nueva máquina porque no llegamos. Si la empresa tiene el capital porque dinero gana, dice compremos una nueva máquina. Y eso sería totalmente ineficiente porque estamos invirtiendo en algo que lo podríamos haber resuelto con inversión cero, cambiando una política de trabajo.
Entonces, la teoría un poco lo que busca es agotar todas las posibilidades y hacer una metodología para que eso suceda, agotar todas las posibilidades de mejora y aprovechar las oportunidades que se dan adentro de la planta antes de ir a invertir. ¿Sí? Profe, Lo importante le, igual- perdón. le hago una consulta. Había una máquina que era viejita. Mm. ¿Esa la compraron barata o era una que tenían Estaba ahí tirada. Estaba el tirada en lugar? desuso. Ok. En realidad esa máquina, hay muchas de las cosas que estamos hablando que las vamos a seguir viendo en los minutos que quedan, ¿sí? Pero es en una máquina que, fíjense que el tipo, como era el supervisor de alguna manera, el de bigote, le dice, espérame que haga una llamada. Entonces, lo que hizo fue llamar a alguien que tenía, no sé, un depósito con máquinas viejas, o a una empresa que sabía que tenía máquinas viejas, Claro. y se trajo una máquina. A mí me pareció que era una inversión chiquita esa, pero era inversión. Bueno, ahí vamos a llegar al concepto de inversión. Pero básicamente lo que el tipo le dice es, ¿y cuánto nos salió esto? La verdad tuvimos que pagar el flete. O sea, lo que quiso decir es, la máquina no nos salió nada porque es una máquina vieja que si tenemos en cuenta que la NSX10 produce 10 piezas por hora, esta tal vez produce una pieza por hora. Pero esa una pieza por hora me está aumentando un 10% mi restricción. Y tal vez con eso resuelvo el problema. ¿Está bien? Sí. Ese es el concepto. Bien, siguiendo con los principios, todo lo producido, hay otro principio que dice que todo lo producido por la restricción tiene que ser tomado con guante de oro, ¿sí? O que la restricción tiene que estar tratada como si fuera de oro, dice la película. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué ejemplo encuentran en la película? En un momento el cuello de botella estaba frenado por otra emergencia en otro lugar, ¿no? ¿Era eso? Sí. Era cuando estaban reparando las máquinas y no tomaban como prioridad ay, no me acuerdo el nombre. NSX10. Bueno, tenían que tratar como oro a esa máquina porque es la que generaba el cuello de botella. Ujú. Y así como trataban con guante de oro la máquina, lo tienen que hacer también con las piezas aguas abajo. Porque imagínense que las piezas que salen de la NSX10 están siendo transportadas por una persona que la lleva a la estación siguiente y se rompen, se caen, se manchan y bueno, ¿y ahí qué pasa? Claro, también va a atrasar a la máquina en sí. Tenés que tratar de no generar de vuelta ese cuello de botella. Entonces ahí vemos también lo que es el principio que sigue ahí en la presentación, que es una hora perdida o una pieza perdida en la restricción es una hora o una pieza perdida para todo el sistema. Entonces están muy relacionados estos dos principios y apuntan a lo mismo. Tratar a la restricción y a todas las piezas que salen de la restricción aguas abajo como si fueran de oro. Y digo piezas porque estamos hablando de un ejemplo de producción de bienes físicos, pero podrían ser pedidos, podrían ser cualquier unidad de análisis de cualquier proceso de cualquier empresa, inclusive una empresa que fabrica intangibles, ¿no? Así que esta teoría hay que mirarla con una cabeza bien abierta para no pensar que es simplemente orientada a la producción, ¿no? De bienes físicos. Bien. Perdón. Sí. Esto, el último principio que vimos, me acuerdo que en la película le preguntaba al hombre con el que va a hablar, que no me acuerdo el nombre, le preguntaba cuántas piezas fabricaba por hora. Y le dice 10 por hora. Entonces él dice, entonces todo el proceso produce 10 por hora. Y el hombre con el que fue a hablar le dijo que no. Y ahí es como que creo que está relacionado con esto, que si bien, o sea, si por más que la máquina en sí produzca 10 por hora, que en realidad también es un promedio, también afecta a eso, el resto del proceso no significa que va a fabricar 10 por hora. Que en realidad esto lo vimos mucho cuando hicimos la semana pasada la simulación del proceso, que veíamos que por ahí la capacidad de la máquina, por ahí en una de las vueltas no la cambiábamos, pero sí cambiaba la cantidad de unidades producidas. Exactamente. De hecho, es un comentario súper interesante porque ahí entra, así como hablábamos antes, que la teoría de las restricciones tiene puntos de conflicto y de intersección con el just in time, también los tiene con el MRP y con el plan maestro, ¿sí? Uno cuando ustedes hicieron el plan de ventas y operaciones y el plan maestro, al final terminan definiendo un tiempo estándar, ¿sí? Que
que el tiempo estándar lo definen con todos los coeficientes que ya saben calcular, saben cómo hacer el estudio del trabajo y demás. Entonces llegan a un tiempo estándar que por algún motivo estamos seteados para considerarlo como invariable en el tiempo. No estamos mirando, o no solemos estar mirando las pequeñas variaciones que se dan en el día a día de ese tiempo estándar. Es como que una vez que hicimos un buen trabajo y calculamos un estándar, creemos que se va a cumplir. Y la verdad es que a veces no. Entonces, como vos bien decías, si el promedio o el tiempo estándar de la restricción es 10 piezas por hora, nunca vas a tener o podés asegurar que vas a tener 10 piezas por hora en todas las horas durante todo un año, por ejemplo. Eso no va a pasar. Entonces, es cierto lo que decís y en la simulación se ve claramente porque hay una cierta aleatoriedad que lo habrán visto en la práctica, justamente, que bueno, si el promedio es 10, a veces tengo 9,5, a veces tengo 10,5, pero no necesariamente tengo 10. Y eso te puede impactar, porque 9,5 es un 5% menos, ¿no? Sí, además, profe, en la teoría en una parte también te hace referencia al el efecto que puede tener también la curva de aprendizaje, en lo que uno dice, que uno no puede mantener un tiempo estándar como una verdad única, porque la gente aprende, la gente mejora sus capacidades y se puede presentar situaciones en la cual manejando tiempos obsoletos se me presenta un incremento de la capacidad el cual no tenía previsto. Ujú. Totalmente, sí, absolutamente. De hecho, relacionado a esto y lo que hablábamos antes de la contabilidad, saben que Goldratt, este es un dato de color, Goldratt en el año 84-85, cuando publica el libro, va a un congreso que era de contabilidad en Estados Unidos y los acusa a los contadores de no estar entendiendo el problema que se daba en las operaciones y les ponía en jaque todo lo que tiene que ver con la economía de escala, ¿sí? Porque los contadores se fanatizaron con la economía de escala en los años 60, 70 y antes también, para bajar los costos unitarios y mostrar rentabilidad, pero después esa rentabilidad, como le pasaba al dueño, ¿no? A Pitch, ¿sí? Esa rentabilidad no la ve el directorio de la empresa, sino que simplemente una ficción entre el precio de venta y el costo unitario. Entonces, es totalmente cierto lo que decías y tiene que ver con esto, ¿no? Una consulta puede ser, Sí. no sé si capaz que es obvia, pero digo, está bien, el precio de venta y, digamos, la diferencia con los costos no son las utilidades. O sea, porque tiene que ver con los costos ocultos que no estoy contabilizando. Absolutamente, Ok. absolutamente. De hecho, tal es así que consecutivamente en los años se terminaron desarrollando distintas maneras de costear. Uno es el costeo ABC, no sé si lo conocen, capaz lo vieron en Economía 2, ¿sí? En Economía de Costos, que no tiene nada que ver con el ABC que vieron con Víctor en inventario, sino que tiene que ver con básicamente poder tener centros de costos, ¿no? ¿Sí? Asignarle costos a todas las áreas de la empresa, porque en todas las áreas de la empresa hay un costo asociado que se tiene que tener en cuenta en el costo unitario del producto. Entonces, Sí, lo vimos. bien, entonces el sistema de costeo ABC viene un poco a resolver ese problema que había décadas atrás y que a veces hay hoy en día en aquellas empresas, sobre todo las que trabajan con una lógica dominante tayloriano-fordista todavía, que es pensar que la rentabilidad es la diferencia entre el precio de venta y el costo y que la oferta y la demanda se nivelan para encontrar el precio de mercado, ¿sí? Que está la mano visible del mercado, como dice el libro. Y la verdad es que no, hay una mano invisible que pueden ser monopolios que generan precios que después hay que competir con eso. Y acá pasa lo mismo. Tiene que ver con esto que estamos hablando, de que los costos unitarios, ¿sí? En las economías de escala, no necesariamente reflejan los costos totales de operación y no se ven impactados necesariamente en el throughput, para hablar con las palabras de la teoría, ¿no? Bien. Algo que dice la teoría, el libro principalmente, es que estamos muy acostumbrados a hacer el balanceo de línea en capacidad de unidades, ¿sí? Sabemos y nos resulta muy, muy sencillo a nuestra mente de ingenieros industriales e ingenieras industriales
ver una tubería en donde tenés 10 piezas por hora, 5 piezas por hora, entonces ahí está el cuello de botella. Eso está muy bien. Pero, ¿qué pasa dentro de esa tubería? ¿Hay 5 piezas por hora todo el tiempo o a veces no? Entonces, volviendo al concepto que traía Milagros de lo que fue la experiencia en el laboratorio de simulación, no hay que balancear la capacidad en unidades de todos los procesos, sino que hay que ver el flujo, ¿sí? Ustedes tuvieron la oportunidad de operar ese software y ver cómo había un flujo de materiales a lo largo del proceso. Y eso es lo que hay que balancear, no necesariamente las capacidades locales de cada proceso para que esté funcionando como un relojito, ¿no? Hay que ver el flujo de materiales. Eso es lo que dice la teoría, por lo menos. Y que los problemas y las restricciones de un sistema no son obvios. Vieron que la película empieza diciendo, Jonah me enseñó a usar el sentido común, dice Alex Robo. ¿Sí? ¿Qué opinan de esa frase? Sí, Se en basaba relación- mucho en estadísticas y empezó a verlo como un todo. Sí, básicamente él hablaba de sentido común, pero que tal vez no era el más común de los sentidos, porque si no se hubiera dado cuenta antes. Los problemas no son obvios, a veces están ahí, están visibles, uno se para enfrente y los puede ver, a veces no, pero no son obvios, ¿sí? Pueden ser simples y estar a la vista y tenerlos muy a la mano y pensar que los podemos resolver fácil y tal vez es así. Pero los problemas no son obvios, hay que tomarse ese tiempo para evaluarlo, ¿no? Y para decir, ok, si el problema es este, lo resolvemos. Porque a veces está el problema ahí y bueno, lo resolvemos haciendo horas extras, lo resolvemos abriendo un turno, comprando otra máquina. Pero el problema es otro, si el cuello de botella no se resuelve necesariamente de esa manera. Sí, además creo que en una parte dice que por más que la resolución parezca obvia o sencilla, en el momento de encontrarla no lo era. Efectivamente, el sentido común no es el más común de los sentidos. Efectivamente. Bien, avancemos. Resumiendo lo que son los pasos para implementar TOC, que ustedes lo vieron en la película, acá lo voy a pasar bastante rápido. El paso 1 es identificar ese cuello de botella restricción, ¿sí? Ir a la planta, si es una planta, o estudiar el proceso y observar con mirada sistémica el proceso y el sistema. Entonces, tratar de encontrar esas limitaciones y ahí recién ponerse a analizar las causas. Hace un ratito hablamos y ustedes mencionaron un montón de causas, pero que ustedes las pudieron, digamos, enumerar porque en la película previamente le dijeron cuál era la restricción. Eso en la realidad, cuando ustedes están resolviendo un problema o están en una planta, a veces no saben cuál es la restricción, nadie lo dice, no es obvio, nadie lo ve. Entonces, el paso 1 es encontrar esa restricción y después analizar las causas. Después el paso 2 habla de explotar al máximo la restricción, que tiene que ver con hacer un esfuerzo en que todos los procesos estén enfocados para maximizar esa restricción, ¿sí? Y el paso 3 habla de subordinar, creo que dice establecer prioridades, creo que dice la película. Y es un poco eso, ¿no? ¿Qué ejemplos encuentran ustedes en la película del paso 2 y el paso 3? ¿Sí? ¿Qué ejemplos muy concretos pudieron observar? Por ejemplo, es cuando se para la máquina esta que es el cuello de botella y están arreglando otra máquina que por ahí no tiene tanto impacto en el sistema como esta máquina. Uh-huh. Totalmente. O sea, primero la encontraron la restricción, después la explotaron al máximo, se aseguraron de que siempre tenga material para procesar, ¿sí? Para que la restricción no esté hambrienta, como dice la teoría. Y en un momento dijeron, bueno, ya tenemos, la explotamos al máximo, ya más no puede dar. Entonces nos paramos 24 horas enfrente de la máquina y nos preguntamos por qué está parada. Cuando está parada, ¿por qué está parada? ¿Sí? Si es porque trabajamos 2 turnos, bueno, tal vez hay que abrir un tercero, pero en ese caso ya estaban trabajando 3 turnos. Y la máquina estaba parada. ¿Por qué? Porque le estaban haciendo mantenimiento a otra. Entonces, el paso 3 de subordinar toda la restricción quiere decir que todos los demás procesos y todos los procesos de soporte a las operaciones le den prioridad a la restricción.
¿sí? El paso 2 está más orientado a explotar la restricción a nivel de capacidades, pero el paso 3 está orientado a que todos los procesos anexos a la restricción trabajen para que la restricción vaya mejor. Es como, por ejemplo, el ejemplo de Herbie, ¿sí? Que lo ponen, lo identifican, lo ponen como restricción y en algún momento le empiezan a sacar el peso que tenía en la mochila. Entonces la restricción empezó a andar más rápido porque hubo otros procesos que absorbieron parte de lo que le estaba consumiendo tiempo a la restricción. ¿Está bien? Entonces el ejemplo es súper gráfico en el caso de esa excursión porque es inclusive visible y con cuestiones muy concretas. El paso 4 habla de elevar, y acá sí, elevar, usualmente estamos hablando de invertir, ¿no? De hacer una erogación de dinero para elevar esa restricción. Consulta, Sí, perdón que te interrumpa. por favor. El hecho de, por ejemplo, cambiar los horarios de descanso para que siempre esté operativa, ¿no? ¿Eso tiene que ver con elevar o es el otro paso? Es una muy buena pregunta, es un poco difusa, me gustaría saber qué opinan tus compañeros. Para mí es el paso 3, el de subordinar. Elevar me parece que es la compra de esa máquina obsoleta con poca inversión, aumentaste la capacidad y lograste ese 10%. ¿Alguien más? ¿Alguna En opinión? este caso, no hay quizás una inversión de alguna forma. Si estás subordinando, por ejemplo, los descansos los estás ajustando de alguna forma para que estén ajustados a la máquina, pero para la restricción, pero en realidad no estás invirtiendo ahí. No es que estás invirtiendo en traer más gente para cubrir esos tiempos muertos de la máquina o demás. Me parece que sí, que es más el paso 3. Efectivamente, o por lo menos desde mi punto de vista también, ¿no? Claramente la restricción ahí tampoco estaba en la máquina, sino que estaba en el sindicato, ¿no? Cuando resolvieron el problema sindical, pudieron hacer que los tiempos de descanso se modifiquen para que la máquina esté más tiempo operativa. Entonces hubo procesos anexos a la restricción que hicieron que la restricción trabaje más tiempo, pero no quiere decir que tenía más capacidad, sino que tenía mayor tasa de utilización. Ustedes ya saben la diferencia entre eficiencia y utilización. Lo que se aumentó es la tasa de utilización de la máquina, no la tasa de eficiencia. Sí, queda claro. Y efectivamente, como decía, creo que era Matías, en el ejemplo de la NSX10, el aumento de capacidad la elevación fue justamente poner una máquina en paralelo, que tal vez no tenía una eficiencia notable, ni estaba a la altura del proceso a nivel tecnológico, pero el problema lo resolvió porque le dio ese pulmón, ese 10% adicional que le permitió cumplir con los pedidos. Entonces, ahí es cuando se discute mucho el concepto de eficiencia. Uno con la lógica dominante del taylorismo-fordismo nunca hubiera puesto una máquina en paralelo que tenga tan baja tasa de eficiencia. Sin embargo, en esta teoría pareciera ser la solución. ¿No? Sí, igual de todas formas, profe, en este caso fue un flete. Pero, ¿y si yo la tendría que haber comprado, aunque sea súper económica, sería una inversión? Y ¿O sí, sería como quizás un gasto mínimo que se podría poner en gastos generales? y ahí, Porque por esa ahí pregunta no me ya sale. te escucho, sí. Perdón. Sí. Acá, lo que se pone de manifiesto para mí es que, por ejemplo, que si yo, para ayudarla, entre comillas, compro una máquina nueva, después voy a tener una máquina ociosa que voy a tener que ver cómo llenarla también, con capacidad ociosa que voy a tener cómo llenarla para justificar la inversión que hice, ¿no? No. Y ahí, qué bueno que surgió el ejemplo, porque la respuesta a eso es que no. Negativo, pero surgió. No, pero está buenísimo que surja. ¿Por qué? Y voy con otro ejemplo de la película. Si vos llegás a la conclusión de que tenés que comprar una máquina y la máquina es igual de eficiente que la NSX10, que está bien, entonces vos invertís y le ocupás un 20% de capacidad. Es un error pensar
que tenés que ocupar el 100% de esa capacidad, porque esa máquina deja de ser el cuello de botella. Si vos ocupás el 100% de capacidad de esa nueva máquina, o sea, de las dos que van en paralelo, seguramente tengas otro cuello de botella que te esté limitando. Entonces, si vos ocupás el 15 o 20% de esa máquina para que tu proceso deje de ser el cuello de botella, me diste el pie para pasar al paso 5, que es volver al paso 1 y decir, a ver, ok, compré una nueva máquina, resolví el problema, ¿cuál es el cuello de botella? Capaz es otro proceso. Y si es otro proceso, lo que tenés que hacer es ocupar la capacidad o aumentarla de ese otro proceso y no de la máquina nueva. Porque vos no vas a poder generar más utilidades ocupando la capacidad de la máquina nueva, sino que vas a poder generar más utilidades haciendo que el sistema, en su totalidad, dé mejores rendimientos, ¿sí? Aumentar el throughput del sistema, ¿sí? Entonces, esa máquina pasa a ser como el ejemplo de los robots, que es, la podemos hacer funcionar al 100%, ya que invertimos y tenemos que amortizar la inversión, pero la verdad que no me da resultados a nivel global. No sé si se entiende el concepto. Sí, sí. Es muy común pensarlo de esa manera y de verdad, o sea, está buenísimo que surja. Porque, claro, uno, y yo también he trabajado en producción y en planificación, y si vos proponés comprar una máquina, tenés que mostrar que la vas a usar al 100% y que de verdad se necesita y que la tenés que amortizar, pero la verdad de la milanesa es que no, que la manera de amortizar la máquina no es usarla al 100%, sino generar utilidades y rendimiento en todo el sistema. Tal vez lo usás al 50% y después tenés que mejorar otro proceso, ¿sí? Entonces, es súper, súper, súper valioso que haya surgido ese comentario, porque resume también la metodología. Fíjense que el paso 5 también habla de que la vieja restricción tiene que ser objeto de análisis. O sea, puede ser que compremos una nueva máquina, la usemos al 100% y aún así sigamos teniendo el mismo cuello de botella. Podría pasar, pero no necesariamente. Entonces, si volvemos al paso 1, lo que vamos a hacer es identificar una nueva restricción. O si es la misma, la vamos a tener que identificar nuevamente. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas? Profe, a mí me parece clave cuando se plantean de que si otra máquina puede hacer un poco del trabajo que hace esta que es cuello de botella, que nunca se lo habían planteado. En mi trabajo se ve mucho eso, porque por ejemplo a veces queda una máquina parada y nada, queda parada porque no la pueden poner en el día o a funcionar o por ahí hacen una parada por no sé, mantenimiento o algo y en vez de, hay un montón de máquinas, lo que se hace es aumenta la cantidad de golpes de la máquina, de las otras máquinas, para compensar esa que está parada. Por ahí a veces el cuello de botella también a veces se soluciona por ahí momentáneamente dando una mano desde otro lado, no solamente trayendo maquinaria nueva. En mi laburo se ve mucho eso. Se para mucho máquina y continuamente eso. Sí, o midiendo el flujo, ¿no? Porque capaz que estás saturando el flujo, capaz que si miras el flujo, quizás saturás un proceso y no hace falta. ¿Quién está hablando? Perdón. ¿Quién hizo el último comentario? Matías. Disculpen que no los veo, por eso. Matías, eso que decís es clave, porque tiene mucho que ver con cómo mido la productividad. El supervisor, el jefe, el planificador van a hacer lo que tengan que hacer por cómo lo están midiendo. Entonces, si ellos miden un promedio entre todas las operaciones, pueden parar la restricción. Entonces, aumentan la cantidad de golpes en otra máquina y, por supuesto, la productividad promedio le va a dar mejor. Entonces, el indicador va a parecer que está en verde y estamos todos fenómenos. Pero el resultado no lo van a ver porque la restricción se paró, ¿sí? Pero si uno lo mide con el concepto del promedio del proceso, bueno, sí, ahí vamos bien. Sí, a tal punto que en algún momento puedes hasta decir, bueno, para una máquina porque el beneficio no es el esperado, o sea, incremento inventario porque las ventas no son buenas, todo, y tenés que nivelar todo, ¿no? Me parece. Totalmente. En la película se habla mucho de que los robots tienen que parar, o sea, llegan a la conclusión de que tienen que parar para no generar inventario interproceso. ¿O no? Sí, no me acuerdo si en la peli, pero sí, en el libro lo dice expresamente. Sí, en la película también, creo que lo dice la chica, la mujer, la analista de inventarios. Bien, entonces dijimos que restricciones, lo más común y lo más visible y lo que, por una cuestión de vuelta muy tayloriano-fordista, nos surge ver, es la restricción física, ¿no?
¿qué pasa cuando voy a un proceso y veo mucho inventario interproceso en un proceso y el otro está como esperando? Listo, ahí ya lo veo, ahí hay una restricción. Lo más difícil no suele ser encontrar las restricciones físicas, sino las políticas y comerciales, ¿no? Lo que hablábamos, darse cuenta de que el cuello de botella es un problema con el sindicato, darse cuenta que el cuello de botella es cambiar una política con respecto al tamaño del lote, o darse cuenta que el cuello de botella ya está en el mercado. Yo no puedo hacer más nada desde el punto de vista de operaciones si mi capacidad es mayor a lo que demanda el mercado. Yo le sumaría culturales, perdón. Sí, de hecho la teoría habla, y gracias, ¿quién hablaba? Cristian, ¿no? Sí. Sí, gracias. La teoría cuando habla de políticas también habla de culturales, así que cuando termine la presentación, a políticas le voy a agregar políticas / culturales porque efectivamente tiene mucho que ver con la lógica dominante que tenemos todos, ¿no? Yo lo digo porque más allá de la política que venga de arriba, lo más complicado es convencer al tipo que lo está haciendo, al que tiene que bajar el lote, tiene que reducir el setup, por eso me refiero, creo que es importante. Efectivamente, y fíjense que también hay una cuestión comunicacional, porque cuando Alex Robo se compromete a entregar las 2.000 piezas en 2 semanas, ¿sí? Se dio cuenta que no iba a llegar porque empezó a tener problemas con los proveedores. Fíjense cómo empezaron a saltar otros cuellos de botella. En un momento, y nadie lo dijo hasta ahora, el cuello de botella fueron los proveedores en un momento. Si hubiera el proveedor entregado en tiempo y forma ese adicional que la empresa pedía, el proceso lo iban a poder cumplir en 2 semanas, digamos, las 2.000 unidades. Pero el proveedor en un momento le dijo, mirá, ya no te puedo entregar, te puedo entregar 500 por semana. Entonces ahí es cuando se dio vuelta Alex Robo y le dijo al vendedor, mirá, yo no voy a llegar con las 2.000 en 2 semanas, pero te puedo entregar 500 por semana durante 4 semanas. Y para sorpresa de Alex, lo que le dice el vendedor es muchísimo mejor, porque de hecho en el libro habla de que no hubiera tenido ni la posibilidad de almacenar el cliente las 2.000 en 2 semanas. Con lo cual le vino al pelo que puedan bajar el tamaño del lote a 500 por semana. Fíjense cómo ahí había si no se daba esa comunicación, probablemente el problema no se resolvía. ¿Sí? Hubo una etapa de comunicación, de negociación, que también a veces resuelven los problemas y ahí están las restricciones. Totalmente tiene que ver con políticas y temas culturales, como bien comentaba el compañero. Bien, yo avisé que nos íbamos a extender un poquito, son la 1, creo que 1:15 estamos terminando. Si me hacen el aguante unos minutos más, le damos un cierre. Sí, no hay problema. La restricción en toda la película, y si ustedes ven el libro, básicamente toma 4 estados. En distintos momentos va tomando 4 estados. El primero es hambrienta, ¿sí? Cuando no tiene material para procesar. Entonces, como está los procesos aguas arriba están frenados porque están haciendo mantenimiento, la restricción termina de procesar todo lo que tiene en cola y se queda a la espera de nuevas piezas, ¿no? Esa ventana temporal de tiempo quiere decir que la restricción estuvo hambrienta y como ustedes ya saben, 1 hora perdida en la restricción es 1 hora perdida en todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar que la restricción esté hambrienta. Mira que ustedes ya habrán visto en la película y ya estuvimos conversando. Otro estado que puede tomar la restricción es básicamente rota, así que no esté operativa, que no esté funcionando, y ahí es un problema, ¿no? ¿A quién no le habrá pasado que tiene un cuello de botella? Por lo menos los que ya trabajan en operaciones, logística, producción, sabrán que en algún momento si se frena el cuello de botella, no se cumplen los objetivos del día, de la semana, ¿sí? No se cumplen los objetivos. Entonces, no debiera estar rota, habría que tener un plan de mantenimiento preventivo y predictivo específicamente para la restricción. Otro estado que puede tomar la restricción, que no se ve tanto en la película, es bloqueada. ¿A qué creen que puede hacer referencia el concepto de una restricción bloqueada? Puede ser, no sé si se ve, no se ve en la película, pero por ahí quizás tenés disponible una máquina, puede funcionar, pero no hay una persona como para atenderla, de alguna manera. Bueno, eso podría ser rota, entre rota y hambrienta, ¿no? Porque la máquina está operativa, tiene piezas para funcionar, pero no está funcionando.
Podría ser también una manera de estar bloqueada. Sí, podría ser. ¿Tiene que ver con algún Bloqueada. tema sindical? No, sí. No, a mí se me hace con, no sé, capacidades. Mm, Una restricción de capacidades. mm. Y cuando tengo acumulado demasiado producto final y no tengo tanta salida de eso no sería bloquear también. Bueno, ahí estamos hablando, porque fíjense que tanto en el caso de una restricción hambrienta como rota, estamos mirando más arriba de la restricción, estamos mirando lo que pasó antes. Ahora, la restricción bloqueada está más orientada a lo que viene después. ¿Qué pasa si tengo el inventario el almacén de producto terminado lleno? ¿Sí? No me entra un producto más en el almacén. Produzco y ¿qué hago? Tengo que empezar Sí, o ventas, o no tengo ventas. o no tengo ventas. O no tengo ventas. Por eso me refería a capacidades. Sí, o no tengo ventas, pero vamos al caso de que tengo bloqueado el almacén de producto terminado porque está saturado. Entonces yo produzco en la restricción, ¿sí? Produzco en la NSX10 y ¿qué hago con las piezas? Y después cuando llego al producto final no lo puedo almacenar. Tengo que ir a tercerizar en un depósito para que me almacene el producto, es un sobrecosto y seguramente si tengo el almacén de producto terminado lleno es porque la demanda no está acompañando. Entonces, bloqueada está más, digamos, un concepto más orientado hacia aguas abajo de la restricción. En cambio, los otros dos miran aguas arriba. Y después, por último, tenemos satisfecha, que es básicamente la restricción operando con piezas para producir. Sabemos que es el cuello de botella, pero por lo menos lo tenemos operativo y trabajando a su máxima, a lo máximo posible para esa restricción. ¿Está bien? Bien. Acá les dejo algunos beneficios y limitaciones. Como está escrito y ustedes lo van a tener, prefiero no extenderme en esta diapositiva. Pero sí, en qué vinculación le encuentran ustedes a la teoría de las restricciones con los sistemas de producción más tradicionales como Plan Maestro MRP y con el Just in Time, ¿no? Me gustaría que sí, nos tomemos 3-4 minutos para que ustedes me digan qué puntos parecidos le ven, qué diferencias le ven y que después lo tratemos de masticar en conjunto. Y con el JIT seguro la flexibilidad que hay que tener para poder producir, digamos, de la mejor forma, que es bajar el tamaño del lote, el mantenimiento si tiene un esquema que no sea rígido, si pasa algo con la restricción, ir a atenderla, digamos, por ese lado lo veo yo. ¿Qué pasa con...? No, bueno, los dejo a ustedes que sigan y después seguimos. ¿Qué más? Sí, lo que se busca es tener un fluido en la producción, reducir inventarios, como en el JIT, digo. Bien, es verdad que los inventarios son un punto clave en las dos, ¿no? En realidad, la TOC no apunta a reducir inventarios, sino a tener el inventario necesario. Sin embargo, el Just in Time sí te dice que tenés que tratar de trabajar con inventarios mínimos tendientes a cero. Entonces, la TOC, sí, de hecho, en un momento hablamos de... Bueno, todavía no lo hablamos tanto, pero la teoría habla de que si la restricción no tiene que estar hambrienta, tal vez tenemos que tener un pequeño buffer o acumulador antes de la restricción para que si falla el proceso aguas arriba, por lo menos tener piezas para que la restricción pueda operar. Y ahí estamos teniendo inventario. Claro, y eso en el Just in Time no existe. Claro, es como un inventario en proceso que facilita de una forma el flujo y aumentar la cantidad producida. En ese caso, que en realidad no, ahí es una diferencia con el Just in Time que trata de no generar inventario. Exactamente. Si bien apuntan a reducir el inventario, la teoría de las restricciones no habla de tener inventario cero ni de minimizarlo. En cambio, el Just in Time basa su filosofía central en la eliminación de los inventarios. O sea, el TOC podría ser una herramienta y después uno, dependiendo del tipo de proceso que tenga o lo que quiera aplicar, ya sea un MRP o un Lean Manufacturing, ya la orienta en la forma en la que lo vea preciso. Sí. Y otra pregunta podría ser si podrían funcionar en conjunto, ¿no? Estas tres. Acá ya nos empezamos a subir un par de niveles de complejidad. Por ejemplo, en lo que es la calidad, es importante lo que plantea el JIT en la calidad, que es calidad total,
porque no puedo, si la restricción genera piezas no conformes, estoy en problemas, entonces es darle mucha bola a eso, Mm, de que las piezas que fabrico sean buenas. claro. ¿Qué pasa si fabrico piezas en la restricción que tienen problema de calidad, no? Claro, creo que termina apuntando a que nunca te subas a un único caballo, que poder pararte en diferentes escenarios a lo largo del tiempo hace que vos logres tu objetivo, ¿no? O sea, no es todo MRP, no es todo Jitsi, no es como una combinación y ser flexible ante todo. Efectivamente. De hecho, acá tenemos algunos pros y contras como para ir comparando. En el caso del MRP, como ustedes saben, apunta a cuándo comprar, cuánto comprar y establecer, digamos, es un sistema push que básicamente parte de un plan impuesto en base a pronósticos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, con los tiempos estándares que se consideran invariables, eso en realidad está mal puesto ahí, no es un pro, sino que tal vez es una contra, eso se contrapone con el TOC, porque el TOC justamente habla de que los tiempos estándares no tienen principal importancia, sino que hay que balancear el flujo en todo momento, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay un método, no un método, sino un método específico con el que vamos a cerrar la clase, que es cómo se conceptualizan todos los conceptos de la TOC en un método, además de los 5 pasos. Ahora lo vamos a ver. Pero en el caso del Just in Time, sí hace énfasis en la flexibilidad, minimizar los inventarios y reducción de los desperdicios, ¿sí? de las mudas. Acuérdense que las mudas no son mujeres japonesas que no hablan, sino que son los desperdicios, ¿no? Estamos hablando de despilfarro de todo tipo a nivel de operaciones. Y en el caso del Just in Time tenemos como contra que podría llegar a ser, cuesta encontrar una contra al Just in Time, es la verdad, pero una podría ser que si hago una alianza con el proveedor y el proveedor me falla, tengo un problema gigante, ¿sí? En cambio, en la teoría de las restricciones, los proveedores son parte de la cadena y entonces ya tengo que darme cuenta cuando tengo una restricción en un proveedor. Entonces, son como un poco complementarios en ese sentido, porque está muy bueno lo que propone el Just in Time de incorporarlos a la cadena, pero por otro lado, hay que tener en cuenta que el proveedor también puede ser la restricción. A veces uno mira puertas adentro de la empresa y no se fija en la demanda, si estoy teniendo una restricción ahí o si estoy teniendo una restricción en los proveedores. Y la teoría de las restricciones viene a poner eso de manifiesto. Tal vez una de las críticas centrales que se le hace a la teoría de las restricciones es que, como habrán visto, inclusive a nivel esquema general, al principio de la clase, tiene una orientación claramente operativa, entonces se centra en resultados de corto plazo, ¿sí? En ningún momento se nombró la palabra estrategia en las TOC, ¿sí? Entonces, ahí también hay un punto en donde el Just in Time, con las alianzas estratégicas con los proveedores y demás, tiene, inclusive el MRP, como viene de una planificación estratégica, tiene como una visión más largoplacista, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso o creen que no están así? Ya estamos cansados, ¿no? Sí, sí, de los dos, ¿no? Que estamos cansados y lo otro. Pero sacando lo demás, lo que estamos analizando acá, como que el cheat es por partes, porque sí es una filosofía. Cada cosa que nos vayamos de esa filosofía es como podemos estar agarrando partes del MRP, parte del TOC, como que no. Bueno, esa es un poco la conclusión a la que queremos llegar con esta clase y con la materia en general. Leemos las distintas filosofías y teorías y modelos de planificación y control, pero también sensibilizarlos en que el Just in Time está muy bien y es claramente superador a lo que es la planificación tradicional tipo MRP, por eso también lo abordamos, pero que a veces hay que tener sistemas más tradicionales y que a veces la teoría de las restricciones viene a complementar eso que en los otros dos no están. Entonces,
y vamos a tratar de cerrar con eso, ¿no? Por eso les quiero contar este método y les prometo que y cuarto estamos cerrando. La teoría de las restricciones también se resume con un método que es el de acumulador cuerda-tambor, ¿sí? Básicamente lo voy a mostrar de una manera más gráfica, no quiero caer acá en lo que está escrito en la presentación, pero el acumulador, ¿sí? Es básicamente ese stock interproceso, ese buffer planificado que uno hace, que la novedad de la teoría es que no se tiene que calcular en base a cantidades de unidades, sino que debería ser en base a tiempo. El tiempo que yo necesito, por ejemplo, para asegurar que la restricción siempre tenga piezas para operar. Porque sé que tardo media hora en hacerle mantenimiento a la máquina que viene antes, entonces podría tener un acumulador de tiempo con piezas interproceso calculados para media hora de operación de la restricción. ¿Está bien? La cuerda viene a ser y viene a representar el vínculo entre todos los eslabones, que uno lo que va a querer hacer es tensar esa cuerda. Eso representa un flujo a lo largo de los procesos. Y por último, el tambor es lo que va a marcar el ritmo de proceso que está ligado a la capacidad que tenga la restricción. Entonces, para cerrar, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver este caso, ¿no? Tenemos procesos, tenemos un cuello de botella, que ahí está el tambor porque marca el ritmo de la producción y de la salida que vamos a tener en este proceso a nivel global, ¿sí? En el sistema. Antes tenemos un amortiguador, ¿sí? un acumulador amortiguador, que está calculado sobre la base de tiempo, que acabamos de hablar cómo y por qué se tendría que calcular. Y después fíjense que hay otros amortiguadores. Por ejemplo, el de ensamble. ¿Por qué creen que tiene que haber un acumulador de ensamble en este proceso que están viendo? ¿Puede ser justamente para poder adaptar a la salida o a la capacidad que tenga mi cuello de botella? ¿Para poder adaptar qué? El mismo ensamble. Porque es Bien. posible que mi proceso 4 tenga una capacidad superior a mi cuello de botella y supere por mucho la producción de piezas. Bueno, pero si supera por mucho, si supera por mucho, lo que estás diciendo es que siempre va a ir más rápido que la restricción. Sí, Y entonces, al revés. ¿por qué pones un amortiguador? Claro, debe ser al revés. Debe ser un proceso más lento. Entonces, haces No, un si buffer. fuera el proceso más lento sería el cuello de botella. Sería para precisamente nivelar el resto de los procesos que por ahí son más rápidos a la restricción. No, para mí porque si para el proceso 4, paro el cuello de botella. Entonces me aseguro de que si se rompe algo ahí, el cuello de botella siga trabajando. Exactamente, exactamente. Y acuérdense del principio que es que todo lo que pasa por la restricción, aguas abajo, tiene que ser tratado con guante de oro, ¿sí? Es un ejemplo figurativo, pero este acumulador de ensamble viene a resolver eso, ¿no? ¿Qué pasa si el proceso 4 o el proceso 3 en algún momento se para, se rompe, está en mantenimiento programado o mantenimiento por una rotura? Entonces, yo tengo que asegurar que el ensamble siga procesando, porque el ensamble va a procesar al ritmo del tambor, ¿sí? Al ritmo de la restricción, no al ritmo que se podría ensamblar a su máxima capacidad, sino al ritmo de la restricción. Entonces, si yo paro el ensamble, también voy a estar parando el sistema a nivel global. ¿Se ve eso? ¿Lo llegan a ver? Sí, sí, sí. Yo no lo termino de entender, profe. Bien, supongamos que del cuello de botella salen 10 piezas por hora. ¿Sí? Sí. Y del proceso 4 salen 20 piezas por hora. Ahora el proceso 4 se rompió. Y me queda solamente la línea de flujo de arriba, ¿no? Operando, que es el cuello de botella pasa al ensamble. Y el ensamble se pueden hacer 15 piezas por hora. ¿Qué cantidad de piezas se van a ensamblar por hora? Es la pregunta que te hago. 10. 10. ¿Estamos todos de acuerdo que bajo ningún punto de vista se van a ensamblar 15 piezas por hora? Sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué pasa si yo no puedo ensamblar 15 piezas por hora? Porque tengo las 10 piezas que salen de la restricción, pero dejo de tener alimentación por la línea de proceso que viene del proceso 4. ¿Cuántas piezas voy a procesar por hora en el proceso de ensamble? Y ninguna, si necesitas del proceso 4, ninguna. 0. Entonces voy a empezar a generar inventario interproceso después del cuello de botella y se me va a bloquear ese cuello de botella. Ahí está el concepto de restricción bloqueada. Se me va a bloquear porque yo no voy a poder seguir produciendo porque no lo puedo ensamblar.
O sea, sería para de alguna forma frenar ese proceso cuando se te frena el proceso anterior. Sería para asegurar que las piezas que salen de la restricción son tratadas con guante de oro. Lo que quiere decir que siempre voy a tener que calcular un amortiguador de ensamble para que si falla el proceso 4 o el proceso 3, la restricción, aguas abajo, ¿sí?, no deje de operar. Las piezas que salen de la restricción no tienen que dejar de ser ensambladas, porque si no, estoy perdiendo eficiencia global en todo el sistema. Ah, ahí está, ahí cerré el concepto. Perfecto. ¿Todos lo ven? Sí, sí, ahora sí. Yo noto que los 4 sí lo mismo, no sé, de los 20 que somos, si también lo están entendiendo. Les pido disculpas por la hora, pero bueno, les avisé que nos íbamos a pasar un poquito. Ya estamos cerrando. Bien. Sí, se entiende, se entiende. Lo mismo pasa con el acumulador de envío, ¿sí?, el amortiguador a nivel envío. ¿Sí? Cumple una función muy parecida, vendría a ser el almacén de producto terminado, de alguna manera, ¿no? En el caso de que se fabriquen bienes físicos o no, yo podría tener productos terminados listos para que sean entregados. Si yo dejo de tener producto terminado, me puede romper la cadena de envíos y eso me termina generando un cuello de botella a nivel envío. Entonces, fíjense como aguas abajo de la restricción, tengo que empezar a calcular y a tener amortiguadores, que esos amortiguadores, si bien son unidades, están calculados sobre la base de tiempo, ¿sí? ¿Cuántas horas, cuántos minutos voy a calcular de amortiguador? Bueno, habrá que calcularlo, pero no debería calcularse sobre la base de unidades, sino de tiempo, porque el tiempo es lo que después me va a terminar balanceando el flujo, ¿sí? Y por último, algo que con lo que ya quería cerrar el concepto es la cuerda que está ahí. ¿Cómo se tensa esa cuerda? Fíjense que hay un nudo que está a la altura de la restricción, ¿sí? Tenemos que tensar la cuerda. ¿Cómo tensamos esa cuerda? ¿Cómo, profe? Hay una cuerda en pantalla que tiene un nudo a la altura de la restricción. Esa cuerda no está tensa. Esa cuerda está holgada. Queremos tensar la cuerda, ¿sí? Queremos tensar la cuerda. ¿Cómo hacemos? Atacar el cuello de botella, resolverlo, tratar de aumentar Bien. su capacidad. Bien. Supongamos que vamos a trabajar el cuello de botella, al ritmo del cuello de botella, que son 10 piezas por hora, y eso nos alcanza, ¿sí? Nos alcanza. Ahora, puede que el proceso se empiece a desbalancear. ¿Cómo tensamos la cuerda? Bajar todos los procesos anteriores al nivel del cuello de botella. Bien, bien. Claro, ahí ¿Cómo de hacemos? alguna forma se va a alargar la cuerda, pero va a estar tensada. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar los demás procesos y que trabajen al ritmo del cuello de botella? Cuando hablo de los demás procesos, estoy hablando de la parte izquierda de la pantalla, ¿no? Principalmente. Fíjense que si queremos que el proceso 2 trabaje al ritmo del cuello de botella, el que tiene que demandar es el cuello de botella. O sea, si el cuello de botella demanda 10, el proceso 2 tiene que trabajar a 10 y el proceso 1 también. Entonces, cuando eso lo intentamos hacer, al final estamos trabajando casi just in time, al ritmo de la restricción. O sea, imagínense una mano, ¿sí?, tirando de la cuerda de un lado y una mano tirando del otro, ¿sí? Y ustedes ponen el pivote en la restricción, ¿sí? No sé si me llegan a seguir con este ejemplo. Ponen la mano en la restricción, ¿sí?, ponen el pivote ahí y tiran de la cuerda, de los dos lados. Si ustedes se paran en la restricción, están tirando aguas arriba. O sea, están trabajando tipo pool. Sería tipo Heiyunka. Claro, estarían trabajando con herramientas del just in time. En cambio, si me paro en la restricción y miro cómo tiro la cuerda hacia adelante, hacia el lado del envío, lo que estoy haciendo es trabajar empujando esa cuerda para adelante. Entonces estoy trabajando con un inventario interproceso y con stock amortiguador de envío, que podría parecerse un stock de seguridad. Entonces ahí estoy trabajando más tipo MRP. Entonces, una de las grandes maravillas de la teoría de las restricciones es que se vincula fuertemente con el just in time y con el MRP, ¿sí? Aguas arriba
de la restricción, estamos tirando para trabajar al ritmo de la restricción, ¿sí? Estamos trabajando pull tipo just in time. En cambio, aguas abajo, cuando queremos que la cuerda se tense, tenemos que empujar esa cuerda hacia adelante, ¿sí? Figurativamente, y entonces estamos trabajando tipo push a nivel MRP. Entonces, fíjense cómo se empiezan a consolidar todos los conceptos y encontramos una manera en la que las tres maneras o los tres grandes filosofías de producción que vimos en toda la materia se podrían compilar y trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, hago mucho hincapié en esto porque después termina siendo súper importante en la vida real y además suele ser una pregunta típica de final. Aguas arriba, trabajo con Just in Time, y aguas abajo, suelo trabajar con MRP. Aunque no lo esté pensado premeditadamente, suele pasar, porque a nivel producto terminado siempre tengo inventario, stock de seguridad, y porque a nivel aguas arriba siempre voy tratando de producir las piezas que el cuello de botella necesita. Eso sale casi inconscientemente a veces. Entonces, con esto un poco queríamos cerrar la clase de hoy. Y para cerrar, de verdad, esta vez es en serio, está la palabra balance en pantalla, y no me quiero referir al balance de línea o al balanceo que ustedes conocen, sino al balance en la traducción del inglés, que tiene más que ver con el equilibrio. Y no quiero hablar solamente del flujo, del equilibrio de los procesos, porque eso ya lo vimos. Quiero que como cierre pensemos en cuál es nuestra meta en general, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta como individuos? ¿Cuál es nuestra meta? Nos va a permitir darnos cuenta si estamos teniendo un balance, si un equilibrio o no. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con la calidad de vida, ¿no? A veces trabajamos y descuidamos otras cosas, como le pasó a Alex Rogo, que después capaz cumplía la meta de la empresa, pero no terminaba cumpliendo su meta, que pareciera ser que era, digamos, tener una familia y estar bien y estar en búsqueda de esa felicidad, ¿no? Entonces, quiero que nos quedemos con el concepto del balance, ¿sí? De buscar el equilibrio en todo sentido, de que la meta no siempre es ganar dinero, sino también, como le dice John al teléfono el último día antes de que se vayan de vacaciones con la familia, es encontrar la meta real de cada uno. Así que eso era un poco todo lo que teníamos para contarles de la teoría de las restricciones, y también resume un poco lo que teníamos para contarles en la materia. Voy a recuperar la imagen. Y para los que tengan ganas de quedarse un minuto más, reflexionemos, ¿no? No sé si todos están pudiendo alcanzar su meta. ¿Ustedes qué creen? ¿Están alcanzando sus metas? De a poquito sí. Bien. Sí. Generando un equilibrio bastante en lo que es trabajo, familia, proyectos personales, lo que es mismo materia. Bien, qué bueno. Veo una compañía que se estaba riendo, no sé si... No, perdón, profe, fue por otra cosa, acá en casa. Pero no pidas perdón, porque la verdad que está bueno. Le contaron un chiste, profe. Sí, ya sábado a las 13:25 estamos más para chistes que para seguir hablando de TOC. Pero un poco ese es el concepto final que le queremos dejar, ¿no? Busquen y sepan cuál es su meta. Y busquen un equilibrio. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Y reconocer el cuello de botella de cada metro. Sí, efectivamente. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? Sí, las notas, ¿cuándo estarían? Vamos a lo importante. Me gusta. Ya le corregimos. Las notas las vamos a tratar. Ya le corregimos, Cristiani, está desaprobado. No. Bueno. Vamos a mandar un aviso más tarde. Las notas vamos a hacer el intento de que estén para el miércoles. Sí. Y como saben, el recuperatorio va a ser la semana que viene, a primera hora. Vamos a trabajar sobre los puntos flojos del parcial, si fuera el caso. Así que, por más que la corrección les llegue tarde, no piensen que
que van a tener que hacer todo un estudio. De nuevo, no es ese el espíritu del recuperatorio. No deberían ustedes tener que estudiar todo de nuevo, salvo que no hayan contado nada. Después, si me dejan, tengo otra pregunta. Sí. Respecto a la presentación del sábado, digamos, ¿a qué habría que darle? También lo tenemos que definir nosotros, ¿no? Pero digo, hincapié hacer más que nada en lo que es la planificación o hablar también de la parte estratégica de visión, misión, valores, todo lo que vimos al principio, como para en el PowerPoint poner lo que se quiera ver, digamos. La pregunta es muy, muy buena. No me quiero extender, les prometo que no pasa de este fin de semana que le mandamos un mensaje detallando todo lo que nosotros esperamos que ustedes hagan, ¿sí? Lo vamos a hacer porque entendemos que fue un trabajo muy largo, que es muy difícil de resumir todo, pero esencialmente nosotros queremos que ustedes hagan una presentación del trabajo de punta a punta, de todo lo que estuvieron haciendo, que se van a tener que adecuar a un tiempo que le vamos a decir, seguramente sean entre 15 y 20 minutos, y tienen que contar todo lo que a ustedes les parezca que fue relevante para desarrollar el trabajo en el cuatrimestre. Desde la parte estratégica hasta las cuestiones que fueron encontrando y que les generaron problemas, en donde tuvieron que resolver determinadas inquietudes y por supuesto, cuáles terminaron siendo los resultados y las conclusiones. Le vamos a mandar un mensaje, pero no tienen que dejar afuera la parte estratégica, no tienen que dejar afuera lo que tiene que ver con el aprendizaje que tuvieron en el cuatrimestre. Y esto tómenlo como un ejercicio para proyecto final, ¿sí? Traten de hacer una presentación que en poco tiempo resuma de la mejor manera posible todo el trabajo que ustedes hicieron, que fue mucho. Boris. Juli, tengo una consulta, disculpa. Sí. ¿Alguna presentación que hayas quedado que vos consideres que esté bien balanceada de algún cuatrimestre anterior, como para tener como ejemplo, más que nada para saber bien sobre qué ponderar, como decía Cristian? Bien. No sé si se puede, pero... Se puede, y déjame que lo pensemos. No quiero hablar con Víctor, con Federico y con Sonia. La verdad es que no nos gusta hacer eso y te explico por qué. Nosotros entendemos que cuando los limitamos, estamos cortando con una capacidad creativa que ustedes tienen y están desarrollando, que sería una pena no verlo. Entonces, a veces nos hemos encontrado con trabajos que efectivamente dejan cositas afuera que nosotros esperábamos ver, pero lo contrarrestamos con otros trabajos que aparecen que tienen cierta disrupción en la manera de contarlo, que lo muestran desde una mirada más desde el aprendizaje que tuvieron y no desde los puntos del trabajo práctico. Entonces, lo único que les puedo decir, por lo menos hoy, es que armen la mejor presentación que puedan, resumiendo todo el esfuerzo y el aprendizaje que tuvieron, y que, por el bien de ustedes, traten de todos saber un poco cómo fue el trabajo de punta a punta. Sabemos que los temas se van repartiendo y eso es normal y así funcionan los equipos, pero después a nosotros nos interesa que todos y todas sepan cómo se desarrolló el trabajo de punta a punta, ¿sí? No que la parte que uno hizo la tiene clara y la parte que hizo otro no. De hecho, a veces solemos ponderar como positivo que expongan los temas, ¿sí? Cuando se reparten el tiempo en la presentación, que expongan los temas que no les tocó hacer, porque de alguna manera saben todo, ¿sí? Sí, perfecto, perfecto. Víctor, creo que estaba abriendo el micrófono, ¿querías comentar algo? Juli. Sí, no, lo cerré, lo abrí. ¿Se me escucha bien? Porque corté la cámara porque te veo trabado, pero te escucho bien yo. Sí, se escucha. Fuerte y claro. Ah, bueno. Gracias, Santiago. No, lo hablo así porque no activo la cámara por eso. Nada, otro comentario es lo que íbamos a ver el miércoles, Juli. El tema de si hay dudas, que el miércoles traten de llegar más temprano. La semana pasada habíamos hecho que vinieran a las 6 de la tarde. Yo voy a estar en la facultad desde las 5 en el aula. Si alguno puede llegar antes, a las 5 de la tarde, le falta ver algo, no están entendiendo algo. Si quieren llegar a las 5, yo voy a estar desde las 5
hasta las 7, 7:30, no sé a qué hora pensás, Juli, que estaría bueno empezar la clase. Creo que eso lo charlamos con Fede, ¿no? Sí, veámoslo con Federico, pero lo que es seguro es que el miércoles desde las 5 vamos a estar disponibles para los que tengan dudas. Y lo que también es seguro es que vamos a hacer una especial atención en el foro este fin de semana. Sabemos que el fin de semana largo, ojalá se lo puedan tomar para descansar lo más posible, pero si se van a juntar a hacer el TP y tienen dudas, no duden en escribirnos porque vamos a estar atentos al foro y tal vez se las despejamos y ustedes destraban los temas y el miércoles ya llegan casi con todo resuelto, ¿no? Genial, genial. El tema del miércoles que habían, por cronograma figuraba que había una especie de prueba o algo así. Sí, el partido integrado había habría dicho que con iba a hacer ustedes, una charla. ¿En qué quedó eso? Le vamos a proponer que se centren en terminar esto, en terminar el trabajo y en la defensa. Así que todos los temas de los miércoles un poco ya fueron evaluados durante el cuatrimestre. Vamos a hacer una charla de cierre de todos los temas. Vamos a tratar de hacer especial énfasis en las personas que sabemos que no vinieron a las presentaciones por edición o de ERP. Vamos a tratar de hacer esa nivelación, pero no repasen los temas porque después van a venir para el final y lo van a tener que saber, pero no se centren en eso ahora. Dicho eso, tenemos pendiente una charla con Fede para ver qué dinámica hacemos el próximo miércoles. Pero no lo estudien como si fuera examen integrador de todos los temas, ¿sí? Perdón, puede ser que al margen que hay un TP que entregar el miércoles, iban a subir unas preguntas para buscar en internet y demás, para llevar leídos para la clase, puede ser. Sí, eso sí, pero es más para de vuelta, ¿no? Para debate de clase. Calculo que por las preguntas que están planteadas no son más de media hora de dedicación como mucho, así que entendemos que no va a estar ahí el cuello de botella de ustedes. Ok, gracias. Insisto en que le vamos a tratar de armar un buen mensaje completo con todo lo pendiente y con toda la propuesta para los próximos 7 días, para que todos puedan cerrar de la mejor manera. Insisto en algo, y quiero cerrar para no faltarle el respeto al tiempo de ustedes. Los parciales no son todo, el trabajo práctico pesa mucho, con lo cual aquellos que estén flojos y que no hayan participado en el trabajo, nosotros lo sabemos, lo venimos siguiendo y deberían tratar de compensar eso en la semana que queda para que el global les termine cerrando, ¿no? Lo dijimos el primer día, lo repetimos hoy. Bien, estamos para cerrar. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos estamos hablando por el foro.